¿Cuántos ya lo tienen, mis hermanos? Amén. Sí, amén. Salmo 27, versículo 8. Dice así: mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Sí? Vamos a leerlo nuevamente. Salmo 27, 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Bien, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Oremos, hermanos, oremos. Gloria a Dios. Amado Señor, en esta hora, Padre, disponemos nuestro corazón en tu presencia, Señor, para recibir la guía de tu palabra. Te pedimos que seas tú obrando en nuestras vidas. Te pedimos que seas tú dándonos la dirección que necesitamos, la cual siempre será correcta, Señor, si proviene de ti, la cual es verdadera, Señor, porque nos lleva a tu verdad, la cual, Señor, necesitamos día a día, Señor, por lo cual te pedimos que en esta hora, Señor, esta palabra, Señor, que tú nos has dado, Señor, sea una palabra como un alimento espiritual, Señor, del cual nosotros nos podamos saciar. Sea, Señor, como una semilla, Señor, sembrada en buena tierra en nuestro corazón, para que a su tiempo dé frutos, Señor. Padre, te pedimos que tú traigas, Señor, las respuestas a nuestras vidas, Señor, por medio de tu obrar. Te pedimos, Señor, que hoy bendigas, Señor, este mensaje y que nos permitas buscar tu rostro. Ayúdanos, Señor, para buscarte a ti. Ayúdanos a tener una relación verdadera, una relación personal contigo, Señor. Ayúdanos a que nuestro corazón te busque, Señor, genuinamente. Permite, Señor, que podamos vivir, Señor, a tu lado. Oramos, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bien, queridos hermanos, primeramente decirles, hermanos, que el plan de Dios es salvar al ser humano. Y ese plan Dios no lo hubiera armado, Dios no lo hubiera diseñado. Ese plan Dios no lo hubiera llevado a cabo, no lo hubiera cumplido, si verdaderamente, hermanos, Dios no quisiera salvar al hombre. Dios ha tenido en su mente y en su corazón salvar al ser humano, hermanos. Y para ello, hermanos, puso un método, puso una forma. Y no es algo, sino que se trata de alguien. Y ese alguien es Jesucristo, hermanos. Jesucristo, hermanos, es el mediador entre Dios y los hombres para traer paz, para salvar al ser humano. Pero, hermanos, nada de ese plan tiene sentido. Nada de ese plan, hermanos, verdaderamente vale la pena si el hombre salvado, el hombre siendo rescatado, el hombre siendo aprobado por Dios mediante el sacrificio de Jesús, no tiene una relación con Dios. Dios salvó al hombre, hermanos, para que el hombre tuviera una relación con Él. ¿Sí? Por eso le digo, no tiene sentido, hermanos, que Dios nos salve si nosotros no vamos a tener una relación con Él. Nosotros fuimos llamados, hermanos, a tener una relación con Dios. ¿Sí, hermanos? Desde el momento mismo en que Dios salvó al hombre, hermanos, Él abrió esa puerta, Él abrió ese camino y nos hizo entrar a su presencia directamente. Por medio de que Jesús, como profeta verdadero, abrió, hermanos, ese velo de separación, lo rasgó de arriba abajo y entonces tuvimos lugar, tuvimos acceso, tuvimos, hermanos, un camino a la presencia de Dios. Hermanos, y esto es porque desde un principio Dios creó al hombre con esa capacidad, hermanos, de estar relacionado con Dios. Dios creó al hombre, hermanos, que usted sabe, con su imagen, con sus bendiciones, pero también, hermanos, con su espíritu, con su soplo de vida, ese aliento de vida. Porque Dios, hermanos, desea tener una relación con el ser humano. De modo, hermanos, que cuando Dios salva al hombre, hermanos, Dios desea, hermanos, que entonces se alcance aquello para lo cual Cristo fue enviado, hermanos. Cristo nos restituyó. Cristo nos salvó del pecado. Cristo venció a Satanás, hermanos. Pero es para que nosotros ahora tengamos una relación
con Dios, hermanos. ¿Sí, hermanos? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Amén. Le voy a dejar aquí tres citas, hermanos. Vamos, hermanos, a ese mismo salmo. Estamos en el Salmo 27, hermanos, y vamos a ver unos versículos atrás, el versículo 4. ¿Cómo dice aquí la palabra de Dios? Salmo 27, 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, hermanos. Vean cómo David, hermanos, está diciendo: yo le he pedido una cosa a Dios. ¿Qué es esa cosa? Que me permita estar en su casa todos los días de mi vida. ¿Por qué quiere David estar en la casa de Dios? Para contemplar la hermosura de Dios y para investigar, para saber más de Él, hermanos. Es decir, que Dios, hermanos, verdaderamente está permitiendo que este salmo que está aquí escrito, estas líneas que están aquí escritas, sean, hermanos, para que nosotros entendamos que Dios sí quiere estar con nosotros, que Dios quiere que estemos en su casa todos los días, que Dios quiere, hermanos, que le contemplemos en su majestad, en su hermosura, en su poder, en su bondad, en su misericordia. Dios quiere que el ser humano, hermanos, lo esté buscando a Él. Dios quiere tener una relación con mi hermano Oliver, con mi hermano Ford, con mi hermana Dani, con mi hermana Cintia, con mi hermana Mari, con mi hermana Ashley, con mi hermana Francis, con mi hermano Kevin, con mi hermano Ale, con mi hermana Jessie, con mi hermana María Isabel. Con todos nosotros Dios quiere tener una relación, hermanos. Amén. Amén. Dice aquí la palabra de Dios. Vamos a ir a otro salmo, hermanos. Le anoté yo aquí otros dos salmos, hermanos. Vean, hermanos, lo que dice el Salmo 105, versículo 4. Vea, Salmo 105, versículo 4, hermanos. Dice, ¿ya lo tenemos, mis hermanos? Ahorita damos tiempito para que lo puedan tener. Salmo 105, versículo 4. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro, hermanos. ¿Por qué la palabra dice eso de buscar su rostro, hermanos? Bueno, Dios, que es espíritu, hermanos, no tiene una imagen física, no tiene un rostro como tal. Pero la Biblia, hermanos, está llena de este lenguaje referente a formas humanas, como los ojos. Acabamos de ver este ejemplo, el rostro, las manos, los pies, ¿sí? Para darnos a entender con más claridad cómo es, hermanos, lo que Dios desea del ser humano. Cuando aquí dice la palabra buscar siempre su rostro, hermanos, significa que como cuando tú vas a aquella persona con la cual tienes un asunto, con la cual tienes interés de hablar con ella, vas y te encuentras con ella, pero no la quieres ver de espaldas, o no le hablas de ladito, no, la quieres ver a los ojos. Te pones enfrente de esa persona y hablas con esa persona. ¿Sí, hermanos? Cuando tú tienes interés en alguien o en algo, o cuando tú tienes un asunto y vas a buscar a alguien, no vas a buscar al vecino y estás hablándole ahí por atrás. Y el vecino te quiere buscar y tú te rodeas ahí y le sigues hablando por la espalda. No, hermanos. Vas y buscas a las personas y las ves a los ojos. Te pones frente a ellas y entonces hablas. Estás buscando a esa persona, pero estás delante de su rostro, hermanos. Y entonces cuando la palabra de Dios dice, busquen mi rostro, hermanos, no quiere decir, hermanos, que nosotros tengamos un rostro, ¿no?, delante de nosotros, sino que vayamos a Dios, hermanos, y que con un corazón abierto y dispuesto lo estemos verdaderamente, hermanos, buscando a Él. No es
como que vayamos, le toquemos por la espalda y así como que a ver si quiero tener una relación con Dios, a ver si quiero hablar con Dios. No, sino que vamos y con toda la intención de nuestro corazón oramos a Él, lo buscamos a Él. Estamos con esa intención clara, con esa intención firme, hermanos, de hablar con Él. ¿Sí? Porque usted, los que tienen hijos, no hablan con sus hijos así como que, a ver, te voy a decir algo serio y usted está acá con el celular o está escribiendo y el hijo por acá y se entienden perfectamente. No, hermanos. Cuando es algo serio, hermanos, usted siente incluso a sus hijos y se miran frente a frente y hablan, hermanos. Hablan, porque es importante eso que van a tratar. Y entonces es lo mismo con Dios, hermanos. Dios dice, busquen mi rostro. ¿Por qué? Porque queremos estar frente a frente para hablar con claridad, para que no haya intenciones ocultas, para que verdaderamente, hermanos, tengamos una relación con Él. ¿Sí se está entendiendo la palabra, hermanos? Amén. Vamos, hermanos, al libro del profeta Isaías. Ahí adelante, hermanos. Después de los salmos vienen los proverbios, luego los cantares, y vamos a ir al profeta Isaías, hermanos, en el capítulo 55, versículo 6, hermanos. Es un verso también conocido. ¿Ya lo tenemos, mis hermanos? Isaías 55, versículo 6. ¿Ya lo tenemos, hermanos? ¿Saben? Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Vean lo que dice el versículo de abajo, el 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase, regrésese, vaya y busque a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Sí? Pero vea, hermanos, que como Dios hace una invitación, como Dios está abriendo su corazón. Búsquenme, búsquenme mientras yo pueda ser hallado, llámenme mientras estoy cerca de ustedes. Y aquel que anda en un camino, hermanos, que no es el camino de Dios, deje de lado ese camino. Aquel que anda en pecado, deje de lado el pecado. Y entonces Dios nos está diciendo, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. O sea, no estén de espaldas a mí, vuélvanse a mí y veámonos de frente a frente. Estemos el uno con el otro, sin intenciones ocultas, sin algo que nos estorbe. Vuélvanse a mí, está diciendo el Señor. Búsquenme mientras yo puedo ser hallado, hermanos. Amén. Vamos adelante, hermanos, a otra cita. Está el profeta Jeremías, hermanos. Adelante del profeta Isaías está el libro del profeta Jeremías. Y vamos a ir al capítulo 29, mis hermanos. Amén. Vamos a leer el versículo, hermanos, el 11, hermanos. Y de ahí vamos a leer hacia abajo un poquito. Ajá. Jeremías 29, 11, hermanos. ¿Ya lo tenemos, mis hermanos? Amén. Jeremías 29, 11 dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Sí? Dios tiene pensamientos, hermanos, verdaderamente buenos para nosotros. Son pensamientos de paz y no de mal. Son pensamientos, hermanos, de bondad. Son pensamientos, hermanos, donde Dios está planeando algo bueno para nosotros. Dice ahí, para darnos el fin que nosotros esperamos.
¿Cuántos esperan el bien de Dios, hermanos? ¿A poco usted espera el mal de Dios? No, esperamos el bien de Dios, ¿no? Y aquí Dios dice, sí, yo tengo pensamientos así con ustedes, para que ustedes reciban el bien que esperan de mí, ¿sí? Vean lo que dice el versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Dios está diciendo, ok, tú ya sabes que yo tengo pensamientos de bien para ti, entonces ven, invócame, ora a mí y yo voy a escuchar tu oración. Versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios ha prometido dejarse hallar por nosotros. Dios ha prometido estar ahí para que le encontremos si le buscamos, hermanos, de todo corazón. ¿Sí, mis hermanos? Y dice aquí, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. El profeta Jeremías, hermanos, él profetizó cuando el pueblo de Dios iba a ser invadido, iba a ser esclavizado e iba a ser llevado, hermanos. Pero Dios está prometiendo hacerlos volver. Y hermanos, cada uno de nosotros estaba esclavo por Satanás, estaba perdido en el pecado, estaba separado de Dios. Pero al igual que Dios prometió regresar a su pueblo que estaba en esclavitud, que estaba en cautiverio, así, hermanos, por la bondad y por la misericordia de Dios, también cada uno de nosotros, hermanos, va a volver. Es promesa de Dios que nosotros salgamos de ese estado espiritual y vengamos a ser restaurados. Pero Dios está diciendo, búscame de corazón, con todo tu corazón, yo me voy a dejar hallar. Tú vendrás a mí, tú vas a orar y yo te voy a escuchar. Yo tengo pensamientos de bien para ti. ¿Sí, hermanos? Amén. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Amén, gloria a Dios, hermanos. Pero miren, hermanos, esto, hermanos, no sería posible, hermanos, si lo hiciéramos en nuestras propias fuerzas. No sería posible si nosotros con nuestra propia voluntad, hermanos, quisiéramos intentarlo. Ya ni digo hacerlo, intentarlo. ¿Por qué, hermanos? Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, hermanos. No hay quien entienda. ¿Y cómo dice ahí, hermanos? No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. ¿Se da cuenta? No hay quien busque a Dios. Versículo 12. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Hermanos, y esta es la condición espiritual del ser humano. No hay justo, no hay quien entienda, nadie busca a Dios, todos nos hemos desviado, nos hemos hecho inútiles y no hay quien haga lo bueno, hermanos. ¿Cómo es posible entonces que Dios nos diga, busquen mi rostro? ¿Cómo es esto entonces, Señor? Si tú estás diciendo, búsquenme de todo corazón, pero aquí también tu palabra dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ninguno justo. ¿Cómo es esto, hermanos? Bien. Amén. Amén. Voy a escribir por acá tantito, mis hermanos. Amén. Hemos dicho, hermanos, que Dios ha creado al ser humano, hermanos, ¿alcanza a ver eso? Sí. Diseño original. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, con sus bendiciones y con su soplo de vida, que sabemos, hermanos, que es
su espíritu. Ajá. Esto está en Génesis 1, del 26 al 28. Y Génesis 2, versículo 7. Pero hermanos, nosotros somos seres espirituales porque Dios ha puesto de su espíritu en nosotros. La vida que nosotros tenemos, hermanos, viene o proviene, hermanos, de que Dios ha puesto de su espíritu en nosotros. Ninguno de nosotros estaríamos vivos si Dios no haya puesto antes de su espíritu en nosotros. De hecho, hermanos, la palabra de Dios dice que cuando el ser humano muere, hermanos, ese espíritu vuelve a Dios y el cuerpo va al polvo. ¿Se ha leído eso, hermanos? El cuerpo que fue tomado del polvo de la tierra vuelve al polvo, hermanos. Y es cierto, nos entierran y ya, hermanos, ahí el cuerpo se descompone y vuelve al polvo. Y el espíritu que estaba en nosotros y que nos daba vida vuelve a Dios, hermanos. ¿Sí? ¿Qué es lo que queda? El alma. Nosotros, hermanos, somos seres que tienen, por gracia de Dios, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Amén. Tú, hermano, tú, hermana, estás en un cuerpo, dentro de un cuerpo. Tienes vida porque Dios puso de su espíritu. Pero ¿quién eres tú? Tu alma eres tú. Tu alma eres tú. Ese que siente, ese que piensa, ese que actúa, este eres tú. Estás contenido dentro de un cuerpo y tienes vida porque Dios puso espíritu. Pero cuando la persona muere, el cuerpo regresa al polvo y el espíritu, como ya no hay vida, regresa a Dios, hermanos. ¿Quién queda entonces? Quedas tú, hermano. Queda tu alma. Pero tú eres un ser espiritual, hermano. Por tanto, hermanos, Dios determinó salvar al hombre, salvar su alma, salvarte a ti. Nosotros, nuestra alma, hermanos, somos nosotros mismos, pero somos seres espirituales, hermanos. Cuando Dios nos dio vida, hermanos, nos dio vida por su espíritu. De modo, hermanos, que nosotros todos tenemos necesidad, hermanos, espiritual, porque nuestra naturaleza es espiritual. ¿Sí? Dios le habló a la tierra y dijo: la tierra que produzca plantas. Dios le habló a las aguas y que las aguas produjeran peces. Pero cuando Dios crea al hombre, se habla a sí mismo. El hombre, hermanos, es un ser espiritual y su lugar es la presencia de Dios. Si arrancas la planta, se seca la planta. Si sacas el pez del agua, agoniza, se muere, hermanos. Y es lo mismo con el ser humano. El ser humano muere cuando es arrancado de la presencia de Dios, hermanos. El lugar del ser humano es la presencia de Dios. Amén. De ahí, hermanos, la necesidad de buscar a Dios. De ahí, hermanos, la necesidad del ser humano de llenar ese vacío en el que vive diariamente. Como dice el primer libro de Crónicas, hermanos, capítulo 16, versículo 11. Amén. Crónicas, hermanos, está en el Antiguo Testamento, está después del libro de los Reyes. Vamos a leer ese versículo, solo es un versículo. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, hermanos, versículo 11.
incluso uno antes, hermanos. Versículo 10. ¿Cómo dice el versículo 10? Vamos a dar tiempo para que todos lo encuentren. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 10. Vamos a leer el 11, hermanos. Amén. 10 y 11 vamos a leer. ¿Ya lo tenemos, hermanos? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Amén. Dice: gloriaos en su santo nombre. Alégrense el corazón de los que buscan a Jehová, hermanos. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Cuando tú, hermano, estás en comunión con Dios, cuando tú estás en la presencia de Dios, tu corazón se alegra, hermano. ¿Sí? Te puedes gloriar en quién es nuestro Dios. Pero aquí dice la palabra, el versículo 11, que busques al Señor, que busques su poder, que busques su rostro continuamente. Porque tú eres un ser espiritual, creado para estar en la presencia de Dios, creado para estar en una comunión con Dios. Y tú, hermano, si no estás llenándote continuamente de Dios, eso sí, te voy a decir, te vas a estar llenando de algo, pero no te puedes quedar vacío. La gente siempre está buscando algo. Y si no estás buscando a Dios continuamente, como dice aquí, hermanos, algo estás buscando y de algo te estás llenando. Vamos a ver entonces, hermanos, lo siguiente. Si Dios nos ha dado su imagen, sus bendiciones y su soplo de vida, esa conexión espiritual, hermanos, y si la palabra de Dios está diciendo: búsquenme de todo corazón, búsquenme, vuélvanse a mí, búsquenme continuamente, busquen mi rostro, hermanos. Quiere decir, hermanos, que verdaderamente el ser humano está, hermanos, dotado, capacitado, creado para que pueda estar en comunión con Dios. Pero hemos dicho, hermanos, que el hombre, como dice en Romanos, no puede buscar a Dios. En su naturaleza no está el buscar a Dios, no está el hacer lo bueno. No hay ninguno justo, no hay ni uno que haga lo bueno. Si nosotros intentamos hacer esto, hermano, de buscar a Dios por nuestras propias fuerzas, solamente vamos a caer en ¿qué cree? En religión, precisamente. Y la religión, hermanos, está destinada al fracaso. La religión no nos va a salvar. La religión, hermanos, solamente es el intento del hombre por volver a Dios. Eso es lo que significa la palabra religión. Religar, volver a unir. Es el intento del ser humano por volver a unirse con Dios. Pero el hombre, hermanos, en su naturaleza pecaminosa no puede volver a Dios. Por eso esta religión en México, el catolicismo y todas las religiones en el mundo, hermanos, todas están destinadas al fracaso. Ninguna te puede conectar con Dios. ¿Cómo nos podemos conectar con Dios, hermanos? Solo por medio de Jesucristo. Solo por medio de Él, hermanos, nosotros sí podemos tener una comunión con Dios. ¿Quién me ayuda a leer? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. En otras ocasiones hemos hablado de ello, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, hermanos. Y aprovechando, vamos a leer Romanos 5:1. Amén. Timoteo está hacia el final de la Biblia, mis amados hermanos. Es una carta que Pablo le escribe a ese discípulo, a ese colaborador suyo. Amén.
¿Ya lo tenemos, mis hermanos? 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Amén. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Sí, hermanos? El hombre no puede buscar a Dios por su pecado. El hombre no puede buscar a Dios porque está separado de Él. El hombre no puede buscar a Dios porque está esclavizado a Satanás. Hemos repetido eso muchas veces, hermanos, para que usted se grabe cuál es el problema fundamental, cuál es el problema espiritual del hombre. Pero solamente Jesús, hermanos, pudo romper con esto, pudo solucionar ese problema. Y Él es, hermanos, el mediador entre Dios y nosotros. Él es el que se dio el rescate por todos, hermanos. De modo, hermanos, que la única manera de poder buscar a Dios, hermanos, es por medio de Jesús, hermanos. ¿Alcanzan a ver acá, hermanos? ¿Sí? En el diseño original, hermanos, ¿ahí ven bien? ¿Sí, hermanos? En el diseño original había una relación así, directa, Dios y el hombre. Dios y el hombre, hermanos. No había nada que estorbara, no había nada, hermanos, que impidiera esa relación. Pero cuando el hombre cae en pecado, hermanos, esta relación se rompe, hermanos. Y ahora, hermanos, hay una barrera aquí, que es el pecado. ¿Sí? Pero solamente Jesús, hermanos, pudo venir y quitar el pecado del medio, para que otra vez hubiera esta relación Dios con el hombre. Pero ahora, hermanos, es por medio de Cristo, hermanos. Es la única manera en que podemos buscar a Dios. Es la única manera de llegar a Dios, hermanos. ¿Quién se sabe Juan 14:6? Mi hermana Francis, ¿no lo puede decir fuerte, por favor? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ese es Juan 3:16, pero efectivamente ese es el motivo del cual nosotros venimos a ser salvos, porque Dios ha amado al ser humano de tal manera que envió a su Hijo para que muriera por él, y los que crean en ese Hijo, hermanos, van a ser salvos. Pero Juan 14:6, hermanos, ¿qué nos dice? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí, hermanos. Solamente a través de Jesús podemos buscar a Dios. Solamente a través de Jesús podemos estar en relación con Dios, hermanos. ¿Sí, hermanos? ¿Qué nos dice, hermanos? Romanos 5:1, hermanos. Está atrásito de Timoteo, hermanos. Atrás. Está hacia atrás de Timoteo, o sea, está antes en la Biblia. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora estamos en paz con Dios, hermanos, pero es por medio de Jesús. Estamos en paz, hermanos.
Ya no hay conflicto entre Dios y nosotros. Ya la ira de Dios ya se apartó de nosotros. Ya no hay un castigo para nosotros. Estamos en paz. Estamos en paz. ¿Se entiende esta parte, hermanos? Estamos en paz para con Dios. Pero todo es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Entonces, hermanos, cuando la Biblia nos llama a buscar a Dios, cuando la Biblia nos llama a que lo hagamos de todo corazón, cuando nos dice háganlo continuamente, cuando dice invóquenme, oren, yo los voy a escuchar, hermanos, solo es posible por medio de Cristo. ¿Se entiende, mis hermanos? ¿Se entiende? Porque nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa, la Biblia nos lo declara, no buscas a Dios. La Biblia nos dice, tú estás alejado, no haces lo bueno, tú no eres justo. Hermanos, solamente por medio de Cristo nosotros podemos estar en la relación correcta para con Dios. Si nosotros lo hacemos en nuestras fuerzas, en nuestra perspectiva, solamente vamos a caer en religión. Hermanos, necesitamos, hermanos, buscar a Dios por medio de Cristo. ¿Y cómo hacemos eso, hermano? ¿No? Esa sería la pregunta. Entonces, ¿cómo buscamos a Dios por medio de Cristo? ¿Sí? Sería lo siguiente, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta que aquel día, hermanos, en que Jesús fue crucificado, Él ya consumó todo. Tenemos, hermanos, un acceso directo al Señor por medio de la obra que Jesús hizo, hermanos. Acompáñenme, por favor, a Efesios, hermanos. Está adelante de Romanos. Está Romanos, sigue Gálatas, hermanos, sigue Corintios, sigue Efesios. Ahí va a estar, hermanos. Ajá. Ahí usted se salta las primeras dos, bueno, las dos cartas de Corintios, sigue Gálatas, y ahí va a encontrar Efesios. Efesios capítulo 2, mis hermanos. Vean lo que dice, hermanos, el capítulo 16. Ajá. Perdón, el capítulo 2, versículo 16 al 18. ¿Ya lo tenemos, mis hermanos? Efesios capítulo 2, versículos del 16 al 18, hermanos. ¿Sí? Vean. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. Está hablando de los judíos y de los gentiles. Reconciliar a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas, en esa cruz, las enemistades. Y vino y anunció las buenas de paz a vosotros que estabais lejos, es decir, a los gentiles, y a los que estaban cerca, a los judíos. Vean el 18, hermanos, lo importante. Porque por medio de Él, por medio de Jesús, los unos y los otros, judíos y gentiles, hermanos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, hermanos. Es por medio de que Jesús fue a la cruz. Es por medio de que Jesús reconcilió a tanto judíos como gentiles. Es porque Él ya consumó todo, hermanos, que nosotros tenemos entrada al Padre, hermanos. Es así, hermanos, como nosotros podemos buscar a Dios por medio de Jesús. Sabiendo su obra, confiando en su obra, poniendo toda nuestra fe en su obra. Él ya consumó todo en la cruz y entonces nos dio acceso, entrada al Padre. Hermanos, ya no hay nada que estorbe. Él nos dio entrada al Padre. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, dos salmos para terminar. El Salmo 42, versículos 1 y 2, hermanos. Ajá. Nos regresamos al hermoso libro de los salmos. ¿A cuánto les gustan los salmos, hermanos? Amén. Amén, hermanos. Están de verdad increíbles. Cómo Dios ha inspirado estas palabras tan hermosas, hermanos. Salmo 42, hermanos, versículos 1 y 2. ¿Cómo dice aquí, hermanos? Bueno, vamos a dar tiempo para que todos lo tengamos.
Den amén cuando ya lo tengan, por favor, mis hermanos. Amén. ¿Ya lo tenemos todos? ¿Ok? Salmo 42, versículos 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Vean, hermanos, como aquí el salmista David está diciendo, así como esos siervos braman, están deseosos de tomar aguas, de acercarse a un río y beber, así tiene sed por Dios mi alma. Yo estoy nada más pensando cuándo me vendré y me presentaré delante de Dios. Hermanos, hay una necesidad del ser humano que ha conocido a Dios por venir y estar delante de Dios, por venir y ser saciado, hermanos, por Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Así como ese siervo brama por las aguas, que así brame nuestra alma, así clame, así, hermanos, esté en desesperación por buscar a Dios. Vamos a leer el capítulo 63, hermanos. Salmo 63, hermanos. Este salmo, hermanos, es uno de tantos, hermanos, que expresa ese gozo de estar en la presencia de Dios. Ese gozo, hermanos, verdaderamente de estar ante nuestro Dios. Salmo 63, hermanos, versículos del 1 al 8. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura, es decir, como de un platillo muy rico, se saciará mi alma, hermanos, ¿sí? Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, así en la sombra de tus alas me regocijaré. Mi alma está apegada a ti, tu diestra me ha sostenido, hermanos. Vean, hermanos, verdaderamente cómo Dios permite que alguien que le conoce pueda tener gozo en su presencia. Alguien que le está buscando, está siendo saciado, está siendo llenado, hermanos, en su mente, en su corazón, aún en su cuerpo, hermanos, por la presencia de Dios. ¿Sí? Amén, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y para finalizar, hermanos, usted está aquí, hermanos, por gracia de Dios. Usted está aquí, hermanos, porque verdaderamente Dios le ha escogido. La palabra dice que Él ha tenido este plan desde la eternidad. Él nos apartó, hermanos, para que fuésemos, hermanos, como Cristo Jesús. Amén, se fue un poquito la luz. Pero, hermanos, Dios a su tiempo nos llamó. Y estamos aquí los llamados, hermanos. Cada uno de nosotros en diferentes circunstancias hemos sido llamados por Dios. Hermanos, verdaderamente Dios quiere tener una relación con su pueblo. Nosotros hemos sido traídos de donde andábamos para ser su pueblo, hermanos. Para que Él, hermanos, repose sobre nosotros. La Biblia dice, hermanos, que Él prometió, el profeta Joel dice esto, que Él prometió derramar de su espíritu sobre nosotros, para que entonces nosotros estuviéramos conectados con Él, ya no estuviéramos separados, sino que ahora el Espíritu de Dios habitara en nosotros. Joel capítulo 2 dice eso, hermanos. ¿Y dónde más dice eso, hermanos? La palabra de Dios, aquí se lo voy a dejar. Primera de Corintios, hermanos,
3:16. Nosotros somos un templo de Dios. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Ese Dios de la gloria está con nosotros. Esa fue una promesa, hermanos, desde el tiempo de Isaías. Isaías 7:14, hermanos, nos dice: el Señor mismo les dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Hermanos, que el Espíritu de Dios mora en nosotros solamente es el cumplimiento de esa promesa. Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. No estás solo, Dios está contigo. Dios habita en ti. Si tú has creído, hermanos, el Espíritu de Dios mora en ti. Mora en ti. Mora dentro de ti. Está contigo, hermanos. Y nunca te va a dejar. Jesús dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. ¿Dónde está eso? Mateo 28:20. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque Dios quiere tener una relación con el ser humano. Hemos visto entonces, hermanos, que tener esta relación con Dios, hermanos, solamente es posible a través de Cristo. Hoy quiero, hermanos, que usted pueda orar, hermanos. Pueda orar esto. Que tengamos una relación con Dios. A ver, yo quiero hacer lo siguiente, hermanos. ¿Cuántos quieren verdaderamente tener una relación con Dios? Amén. Por favor, levante su mano, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. De verdad, gloria a Dios por sus vidas, hermanos. Entonces vamos a orar y que Dios permita que diariamente disfrutemos de esa relación con Él. Amén. Amén. Usted tiene seres amados. ¿No quiere estar con ellos todo el tiempo? Tú tienes a tu mami, tus hermanos, tienes a tu... Acá mis hermanos, ¿qué tienen ustedes? Está nuestra pequeña acá. Dani, allá está tu hijo. Y está por allá el otro también. Amén. Nuestra hermana Sergio, nuestro hermano Flor tiene a sus pequeños. Mi hermana Mari tiene a sus hijos también. Mi hermana Francis está acompañada de sus hijos. Chicos, tienen a su madre. De verdad, todos queremos estar con nuestros seres amados. Si Dios es Dios de nuestras vidas, hermanos, ¿no es congruente que nosotros le busquemos? ¿No es congruente que nosotros podamos buscarle de verdad, de todo corazón? Y que entendamos que solamente es posible por medio de Cristo, hermanos. No podíamos, porque estábamos impedidos, estábamos lejos, estábamos esclavizados. Pero ahora que Cristo ha consumado todo, hermanos, verdaderamente podemos buscar a Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra.